Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así, como propiedad privada, cuyos dueños son dueños de todas las otras cosas. Esta vez es posible que se quiebre ese círculo. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañero. Y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es el viento que exige que sea todo el movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañero. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería. Camarada, papel contra balas no puede servir, canción desarmada no encuentra el fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida. La sangre libre se acerca y ya nos trae la nueva vida. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre... Yo vivo acá en este pasaje, llegué más o menos por el año 1957. Este es un sector antiguo de Santiago, un sector donde llegaron a vivir la gente después de la Segunda Guerra Mundial, al cierre de la salitrera, se vinieron a toda esta área, sobre todo la calle Mapocho, a Balmaceda, Matucana, hasta Camin y Brasil. Y todos estos pasajes tienen gran cantidad de familias, tenían gran cantidad de familias, que terminaron siendo arrendados incluso por pieza. Casas coloniales grandes que al final terminaron siendo pequeñas casitas. Se arma todo este mercado negro en que desaparecen los alimentos básicos. Me recuerdo que en ese momento se hizo una gran reunión en el estadio, en el Víctor Jara o en el Nacional, y se juntaban los pobladores, las juntas de vecinos y las organizaciones, y estuvo en esa ocasión el ministro Pedro Buscovich, y estábamos todos tan preocupados y que teníamos que tomar una alternativa. Entonces surge como una necesidad en ese momento organizarnos y formar la JAP, que en el fondo iban a controlar que los alimentos realmente se estuvieran vendiendo, que no se escondieran en los negocios y que se pudieran distribuir de manera lo más equitativa. Incluso en la misma JAP se iba viendo cuántas personas había por familia para dar más o menos alimentos, depende de la cantidad de personas. Bueno, eso mismo, que se hicieron unas listas para plegar la numerosa cantidad de pobladores. Y en esas listas se colocó, ya en la familia, qué sé yo, Jorquera, tiene 5 personas, entonces bueno, ahí le corresponde qué sé yo, 1 kilo de azúcar o 2 kilos de azúcar. Y lo mercando que es lo que venía. Y los vecinos, se nombró una directiva, y los vecinos iban avisando por las casas, llega tal alimento, por si querían comprar azúcar, por si era la harina, por si era, qué sé yo, el té, el café, y con esa tarjeta se iba cumpliendo lo que uno iba necesitando más o menos para el mantenimiento de la familia.
se inscribió a los vecinos casa por casa, cosa que en la junta de vecinos uno ya tiene la perspectiva de esa organización, cuántos vecinos hay por cada área, por 6, 7 manzanas. Y la directiva armó estas tarjetas de racionamiento, que en el fondo es distribución, no es disminución. Entonces se contaba la cantidad por persona y se veía si era necesario distribuirle 2 kilos de azúcar o 1 kilo de azúcar. Y se iba avisando por una persona por manzana, quedaba encargada de avisarle a los demás vecinos que llegaban tales o cuales alimentos, y la gente iba en ese momento a un lugar concreto. Nosotros por lo menos se estableció un pequeño localcito ahí en la esquina de Libertad con Mapocho, donde está la población Esperanza, y ahí nosotros íbamos a comprar las cosas que nos hacían falta. Había bastante justicia, había bastante equidad, la gente no llevaba más allá de lo que le correspondía. Para poder darle mayor organización a la distribución de los alimentos se estableció la DINAC. Yo me acuerdo que había el local central de la DINAC, estaba por acá por el Ministerio de Agricultura, y a veces también se distribuía a través de ECA, que las bodegas estaban acá en Mapocho. Entonces de esos 2 centros de acopio iban distribuyendo los alimentos por sectores. Venía un camión y ese camión distribuía, ya para este sector, qué sé yo, se dejan 50, 60 kilos de azúcar, se dejan 100 pollos, y las listas correspondían a la necesidad que tenía ese sector, que había entregado la directiva de la JAP. Bueno, en general los comerciantes empezaron a acaparar alimentos porque era una forma de ganar más dinero. El kilo de azúcar sí valía en ese tiempo 300 pesos el kilo, lo llegaban a vender a 1000. Entonces ellos empezaron a esconder alimentos, y tanto así que aquí en la Plaza Panamá se descubrió, porque después se desarrajó ese almacén en un momento, que la gente estaba escondiendo debajo de la tierra los alimentos, los fósforos, qué sé yo, los huevos, todo lo que les llegaba, cosa de ellos sacar más dinero. Pero ellos se habían descolgado del proceso mismo y de poder respetar que la gente pudiera tener los alimentos a su alcance. Bueno, lo que sucedió con la gente del comercio es que ellos pertenecían a una organización que la derecha tuvo el beneplácito de tomarla y de colocarla en contra del gobierno. Entonces también su accionar era para desestabilizar el gobierno de allá. Estábamos con el sector de Libertad hasta Matucana, que coincide más o menos con un sector de la Junta de Vecinos número 6. Y aquí había otra JAP ya. Es decir, más o menos coincidía la sectorificación de las juntas de vecinos, que están dadas por cantidad de manzanas. Más o menos son 10 manzanas por cada sector. Y eso da una junta de vecinos. Dentro de los locales que teníamos nosotros de abastecimiento, acá funcionaba un supermercado. Era como un Unicop. Y este supermercado traía todo tipo de alimentos. Era como uno de los pocos negocios que por lo menos cumplían con la alternativa de abastecer. Y se formaban unas grandes colas, pero al mismo tiempo igual iban llegando los alimentos a la JAP, así que en torno a que la gente no tuviera más tensión que le correspondía, igual teníamos todos los alimentos que necesitaban. No llegamos a tener realmente carencia, solo que la distribución era distinta. La familia Parra, hemos vivido 70 años aquí en este barrio. Somos nacidos y criados en el barrio. Conocemos cómo se desenvolvió el tema de la JAP en este sector. Mi hermano David Parra integraba el comité que distribuía los alimentos, pero en forma totalmente, le dijera yo, honesta, limpia. Y distribuíamos los alimentos allí en el antiguo ex supermercado llamado SAS, el SAS, que existía en esa esquina. Allí se distribuían los pollos, los alimentos, en forma equitativa y justa. Jamás hubo algo que enturbiara esa acción.
la necesidad era tanto de conseguir alimento que hubo que organizar la situación a objeto, que vuelvo a repetir esta frase aunque parezca repetitiva, en forma equitativa, todos tuvieran la posibilidad de tener el alimento. Entonces fue una necesidad puntual del momento. Y aquí se organizó en forma muy eficiente, aquí funcionó muy bien, sí. No hubieron problemas. ¿Cómo se comenzó a construir? La verdad es que yo no soy tan actor de la situación, aunque yo siempre he sido el Partido Socialista también, ¿eh? Ojo. Obviamente yo no fui actor, pero mi hermano, que no vive acá, vive muy lejos, él fue actor y todo. Aquí todo lo dedicaban a él. Y él repartía los vales y todo el pone, pero vuelvo a repetir, fue una necesidad lógica de todos. Nació espontáneamente la organización. Espontáneamente. No es que alguien nos dio una orden, uno se incorporó, todo el mundo. Y se repartió, vuelvo a repetir, equitativamente, sin distingo de ideologías políticas, en forma honesta y justa. Hola, amiguito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Que acá se distribuían los alimentos en Libertad con Mapocho, sí. Donde vecinos que eran del norte, que tenían un negocito. Y a la conclusión era que en realidad nunca faltó alimento. Nunca faltó. Al contrario, sobraba. Lo que pasa es que estaban mal distribuidos o los dejaban escondiditos ahí. Por eso que el EJAP fue una buena solución para el problema de desabastecimiento. Aquí fue una buena solución. Pero era un problema creado. Eso nos quedó muy claro. José Manuel Sepúlveda Palma, señor. El rol que yo represento acá es el presidente de la Junta de Vecinos, número 7, Palena, segundo sector. Sí. José Fuentes Vázquez, soy el secretario de esta Junta de Vecinos, Palena, segundo sector. Yo tengo 80 años. Yo tengo 73 años. Mire, la JAP surge acá porque ya se anunciaba la autoridad y algunos compañeros que están incrustados en el gobierno, ya se anunció de que verdaderamente los elementos comestibles iban a escasear, porque plata en el gobierno no había para comprar cosas en el extranjero, entonces iba a venir un racionamiento, entonces por lo tanto era imprescindible que la ciudadanía se organizara. Entonces ahí se tomó el acuerdo que se los organizáramos en un organismo que se llamaba la JAP, que se trataba de que este organismo, la JAP, iba a tener la distribución de los alimentos que llegara. O sea, iban a llegar al almacén, pero iban a llegar con la cantidad de kilos y nombre de cosas, con sus ojos, que esas cosas se vendían bien y se repartían bien. Porque iba a aparecer el mercado negro, como así sucedió. Después las cosas llegaban y por detrás de la puerta salían cuando la gente se descuidaba con las cosas y las cosas no se repartían como corresponde. Entonces la JAP era como un grupo de gente súper visibilizadora para que se repartieran bien los elementos que llegaban para el consumo de la población. Esa era la final de la JAP. Yo me acuerdo del acaparamiento porque participé en esto de forma muy activa, porque ya estaban haciendo el mercado negro y las mercaderías estaban desapareciendo, porque las grandes empresas estaban en muy desacuerdo con el gobierno de ese entonces, que era Salvador Allende. Nosotros tomamos esto en nuestras manos, porque con esto se presentaba una injusticia pero increíble. Los precios subieron de 500 al 1000%. Por ejemplo, un tarro de café de esos chicos, mediano, en el precio oficial valía 40.000 pesos. Y en el mercado se vendía 120. Entonces, eso fue lo que el gobierno quiso normalizar, y nosotros formamos la Junta de Abastecimientos y Precios, que ese era la JAP. Y aquí nos reunimos en este sector, más o menos entre 12 y 15 personas, que la mayoría de ellos no están, otros están muertos. Nada más que participaron en la JAP. Nosotros acá en la JAP principalmente destruíamos la carne, el aceite y el azúcar, que era lo más escaso, que era lo que más perseguían para derrocar a Allende. La idea central de la derecha era derrocar a Allende a través
de esta escasez de mercadería, del consumo. Por eso que nosotros salimos al paso frente a esto. Y eso no sucedió porque nosotros trabajamos a veces hasta en la noche, íbamos a buscar la mercadería donde estaban en las industrias, y teníamos que andar muchas veces hasta de noche. En muchas ocasiones anduvimos de noche. Y salíamos a repartir, por ejemplo, cuando podíamos, algunos grupos en la mañana y generalmente en la tarde, porque nosotros trabajábamos y teníamos tiempo en la tarde, y cuando salíamos del trabajo los integramos en esta tarea a objeto de poder mantener a la población con mercadería de consumo, para que la gente no sufriera esta escasez, porque era mucho el escándalo. Yo conocí una parte aquí en la Reina Alta donde en la noche no había nada y al día siguiente amanecían 5, 10, 20.000 quintales de papas arrumbados. Igual pasaba con la carne y con toda la mercadería. Botaban leche que corría cerca de 1 kilómetro, la leche corría por la tierra, donde la iban a botar ahí. Entonces, ese es un escándalo que nosotros no lo aceptamos, porque también nosotros éramos partícipes de esa necesidad. Entonces nosotros nos dedicamos a eso. Me acuerdo de la reunión que se realizó en Nataniel, donde participaron todas las mujeres y pobladoras con el ministro Buscowitz. De acá, la presidenta de la JAP en ese tiempo, que ya estaba formado la directiva de la JAP, era encabezada por María Aguilera, una niña como de 30 años de aquí de la calle 18, que trabajó mucho y muy bien. Hoy en día está en Argentina esa señora. Ella fue la presidenta de la JAP que asistió a esa reunión con el ministro Buscowitz. La JAP se organizaba de la siguiente manera: había una directiva de 5 personas, como yo antes les dije. María Aguilera era la presidenta, secretario era Abelino Troncoso, que es muerto, el otro funcionario era Onésimo Fernández, que también es muerto, el otro dirigente era José Miguel Zambrano, que está inválido, está vivo pero está inválido. Esos eran los dirigentes directos. Pero a la vez nosotros lo que teníamos, la manera de trabajar, que el dirigente trabajaba con los delegados de calle, y en cada calle habían delegados que lo asesoraban. Acá en la calle 15, que se llamaba antes donde estamos nosotros ahora, que ahora se llama La Cuyultán, ahí el delegado de la calle era yo. En la calle 20 el delegado era don José Fuentes. Y así en la calle 18 era don Ernesto Vilch, el delegado de la calle 18. Y así en cada calle había un delegado que asesoraba a la directiva. Y este delegado la veía con 2 o 3 personas más. Manuel Taylor también. Entonces Manuel Taylor era el delegado de la JAP, era dirigente de la JAP también, y delegado de la calle 20. Pedro Delgado. Entonces, pero Pedro Delgado era delegado de la calle 16. Todavía está vivo Pedro Delgado. Entonces, entre todos hacíamos la labor esta de ayudar a que los alimentos se repartieran en buena forma, una manera de cooperar con el gobierno que trabajaba para esto, y los otros grupos contrarios trabajaban por derribarlo, escondiendo y botando las cosas, tal como el dirigente que está al lado mío decía. Esta manera de trabajo yo la han tenido toda la vida, porque el año 1930, el año 30, la crisis, se hizo la misma cosa. Los dueños del fondo botaron las mercaderías, me lo contaba mi papá, directamente. A vista de él, botaban los porotos, los trigos, las papas las botaban a los ríos, al río Maule, nosotros ríos cercanos al río Maule, las botaban para que hubiera escasez, porque produciéndose la escasez, inmediatamente ellos tenían el pretexto para derrocar al gobierno y le echaban la culpa al gobierno, que no, el gobierno no sabía gobernar. En la misma táctica que usaron con el finado Allende. Ese era el fin de ellos. Pues todo fue avanzando, llegó un momento que ya la escasez seguía siendo más grande, los productos eran más escasos, entonces se sacó una tarjeta de abastecimiento. Entonces cuando la persona iba a buscar las cosas a la parte donde se estaban repartiendo, ahí se le marcaba la tarjeta como que ella ya había recibido su cuota de abastecimiento de esa semana. Entonces, estando marcada la tarjeta, no podía colocarse nuevamente a la fila, porque ya hay muchos que estaban abusando, se colocaban 2 o 3 veces, o familias que llevan 3 o 4 personas y sacaban para una casa la mercadería entre 3 o 4, entonces dejaban a otras casas sin mercadería. Con el sistema de la tarjeta se normalizó esa parte, se pudo organizar en mejor forma eso.
En la carne me acuerdo perfectamente que cada familia, de acuerdo a los niños que tenía, era una cantidad de kilos que asumía. Ejemplo, con la tarjeta de la carne nosotros teníamos derecho a comprar el día viernes y sábado 3 kilos de carne. Puede ser 1 kilo de cazuela y 2 kilos de carne blanda, carne sola, posta o lo que hubiera, lomo, lo que llegara. Pero carne blanda eran 2 kilos y 1 kilo de cazuela. Un vez se contaba más escaso, era viceversa, 2 kilos de cazuela y 1 kilo de carne blanda. Eran 3 kilos de carne que se podían comprar con la tarjeta de una sola vez. Ahora el día miércoles ya venía el abastecimiento nuevamente, ahí llegaban pollos. Entonces era un pollo grande por persona, si eran chicos los pollos eran 2 por cada persona. Entonces, lo demás ya los otros días había que solucionarlo con legumbres, que eso llegaba más fácilmente. Y más ahora hubo escasez de pan. De primera no, pero después ya los últimos meses hubo escasez de pan. Había que ir a las panaderías a hacer cola para comprar el pan. Eso era real. Pero haciendo la cola se podía escribir productos, pero era porque había escasez de harina que ya no llegaban, la harina a los molinos, entonces el abastecimiento de trigo de Chile según se había terminado. Y cosas muy sencillas que la gente no lo sabe ni lo recuerda casi nadie, un 98% de la gente ignora eso. ¿Por qué faltaban estas cosas? Porque el gobierno no tenía plata para comprar, la arca fiscal no tenía plata. Entonces no habiendo plata en la arca fiscal no había cómo comprar en el extranjero estaban las mercaderías en el extranjero, pero había que comprarlas. Entonces el gobierno decía, al no tener plata para comprar, no podía adquirir la mercadería. Ahora se puede comprar lo que se quiera. ¿Pero por qué se puede comprar lo que se quiera ahora? Porque con la nacionalización del cobre, en Chile hay plata, pues hay harta plata. Como hay plata se puede comprar, pues si faltan un barco de trigo, se compran 2, 3 barcos al tiro y se paga. Porque ahora sí hay plata, pues. ¿Pero por qué hay plata? Porque se nacionalizó el cobre. Si no se hubiera nacionalizado el cobre, ¿habría plata? No había. Estaríamos igual que antes. Y esa es una de las grandes obras del General Allende, que logró ser capaz de nacionalizar el cobre. Y desgraciadamente ahora ya el 65% del cobre ya no está en manos chilenas, está en las empresas transnacionales nuevamente. Y eso la gran mayoría de la gente no lo sabe. Sí, en este momento cuando la JAP estaba en todo su apogeo acá, se formaron comités de vigilancia organizados por la misma JAP. ¿Qué función cumplían esos comités de vigilancia? Cuando llegaba el abastecimiento de cosas a todos los almacenes y carnicerías de la población, en cada parte donde llegaban las cosas tenía que haber un comité de vigilancia fiscalizando que no fueran a salir las cosas por la puerta trasera o fuera asaltado por las bandas fascistas de Patria y Libertad, y llegaban a quitar las cosas en la noche en veces, y entonces con camiones y todo se llevaban toda la mercadería. Entonces el comité de vigilancia resguardaba eso y gracias a eso podía llegar el abastecimiento a nosotros. Sin los comités de vigilancia habrían pasado por encima de nosotros mucho más fácilmente las bandas de Patria y Libertad, que eran las que se dedicaban a desestabilizar el gobierno. Ese era el grupo civil que se dedicaba. Por debajo sabemos bien lo que habían entre los institutos armados también, pero estaba todo aludido, pero en el terreno eran los grupos de paramilitares de Patria y Libertad los que andaban saqueando todas las partes donde llegaba la mercadería. Venían los camiones de papas del sur, ellos asaltaban los camiones de papas y le quitaban las papas y las botaban al río. Entonces, ese es el papel que ellos hacían. Y nosotros, para contrarrestar esto, teníamos que tener un comité de vigilancia en los puntos donde llegaba la mercadería para que de ahí no fuera sacada en forma ilícitamente. En todas las calles, funcionaba en cada calle hay un comité de vigilancia. Por ejemplo, la calle 15, 14 y 15, el comité de vigilancia de esta calle tenía la misión de fiscalizar la carnicería que está en la calle 14, del caballero un señor Lucero. Llegaba la carne ahí y desde ahí para el momento que llegaba la carne, el comité de vigilancia estaba toda la noche ahí hasta el otro día. Cuando se empezaba a repartir la carne, a las 8 de la mañana llegaba la JAP con su equipo, sus cuadernos, toda su gente que trabajaba con ellos, empezaba el reparto de carne, ahí se iba recién el comité de vigilancia que había estado en la noche, se iba a acostar. Y quedaba el otro grupo trabajando con la JAP. Había de todo. Los que, por ejemplo, los que encabezaban y los que iban adelante de la organización, siempre la gente más responsable que pertenecía a organizaciones. Los partidarios de Allende siempre estaban como jefes de los comités de vigilancia. Trabajaban ellos junto con ellos, era quien la llegada, como se dice, pero había toda la población mezclada con ellos.
todos participaban, fueran partidos de dientes, no fueran partidos de dientes, participaban todos en el comité de vigilancia porque era el pan de todos que teníamos que defenderlo entre todos. Aquí en Peñalolén, en este sector, siempre fue el partido más poderoso, el Partido Comunista. El Partido Comunista de Chile es el que tenía la mayor organización y la mayor capacidad organizativa, más dirigentes y más capaces para organizar. Los socialistas eran más grandes en número, pero más ineficientes en la manera de actuar. Pero ellos trabajaban junto con nosotros también. Habían otros que se mencionaban del MAPU, también trabajaban con nosotros. Y así todos los demás pobladores comunes y corrientes también trabajaban con nosotros. Pero los tres partidos eran los que, como quien dice, los que la llevaban acá. Había militantes también, pero descolgados. Ellos no tenían organización en este sector, porque ellos tenían su fuerte allá en La Faena. Tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la unidad popular ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Popular muy bonita de todos los barrios que cercan a la empresa, se entusiasmaron mucho y la idea era entonces extender el festival a las poblaciones también, que también fueran partícipes de este concurso de canciones. Y todo esto patrocinado bajo el gentil auspicio de los 4 sindicatos de Suman. Entonces el sindicato, principalmente el sindicato Suman Algodón, que era el sindicato más poderoso, digamos, económicamente, el sindicato Suman Nylon, Suman Poliéster, de donde éramos nosotros, y el sindicato Suman de Seda, Cederías. Se juntaron los dirigentes sindicales de todas las 4 plantas y formamos una comisión que se llamaba la Representación Única Sindical. Ahí elegimos una especie de directiva que representaba a las 4 plantas, de las cuales yo también fui presidente en una época en esa comisión. Ahora es importante destacar que más del 80% de los obreros del complejo Sumar eran trabajadores jóvenes, promedio de edad ya más o menos 25 años, donde cerca del 30% de los obreros eran mujeres. Por lo tanto, en el complejo Sumar florecía, digamos, la vida, la alegría, la juventud, los deseos de vivir, ¿ya? Y de luchar por un futuro. Entonces, todos esos sueños que irradiaba incluso hacia las poblaciones que eran de historia obrera, porque aquí hay una cantidad de poblaciones como el Germán Riesco, El Pinar, La Legua, Villa Esmeralda, Aníbal Pinto, ¿ya? Eran poblaciones que tenían a lo menos cerca de 60.000 personas viviendo alrededor del complejo Sumar. Y que además que se vieron beneficiadas estas poblaciones con la venta directa de los sindicatos, ¿te acuerdas tú? Claro, y acordamos nosotros, gran parte de la producción de Suma, el poliéster por lo menos, que era la fábrica donde nosotros estábamos, gran parte, un porcentaje muy alto de la producción, la vendíamos directamente a las poblaciones, sin impuestos, sin nada. Entonces la población se vio beneficiada y apoyaba, por supuesto, mucho al sindicato y a las cosas que hacíamos nosotros acá. Fue una etapa muy bonita esa. Teníamos además convenio con otros sindicatos. Esto se hizo principalmente entre el año 72 y 73. Hay que acordar que en el año 72 se produjo lo que se llamó el paro patronal, el paro de octubre, ¿ya? En la cual todos los supermercados, las tiendas, ¿ya? Los camiones, los buses, ¿ya? Se paralizaron. Por lo tanto, las familias de los obreros no podían tener mercadería para su subsistencia. De ahí que los sindicatos del complejo Sumar, ¿ya? Comenzaron a abastecer directamente con las mercaderías que producían los obreros a los pobladores, ¿ya? A entregarle telas de sábanas, telas para hacer pantalones de mezclilla, pantalones de cotelé, ¿ya? Telas para hacer manteles. Toda esa era la venta directa que hacíamos a través de lo que se llamó
las canastas familiares, ¿ya? Canastas familiares, que era el abastecimiento directo, que se trabajaba en conjunto con la JAP y en forma conjunta, digamos, con las organizaciones poblacionales que hacían el abastecimiento directo. Además que fue un año de muchas creaciones. Yo recuerdo también que formamos las bibliotecas populares. Nosotros, a raíz de esto que cuenta Joaquín de ese abastecimiento que ocurrió, ideamos, además de del abastecimiento directo a las poblaciones, nosotros, para beneficiar a nuestros propios trabajadores, hicimos convenio con otras empresas. Entonces hicimos convenio con la Línea Blanca, por ejemplo, ¿te acuerdas tú? ¿Cómo se llama esta? Madensa, Madeco, Famasol, con Vestex. Teníamos convenio con hartas empresas. Entonces los trabajadores de ellos venían aquí, compraban a bajos precios, y luego nuestros trabajadores compraban también en su empresa a bajos precios, y después todo esto se les descontaba a través de las planillas. Era un beneficio bastante bueno para los trabajadores. Y aparte de eso, entonces creamos las bibliotecas populares, porque teníamos convenio con Quimantú, que era dirigido en esa época por Sergio Maurín, su gerente general. Entonces tuvimos muy buena acogida de parte de él, y logramos entonces aquí en Sumar instalar varias bibliotecas populares en las casas de los trabajadores. Era muy bonito eso, porque además de que en esa época era muy difícil encontrar un trabajador que hubiese leído un libro tan solo, nosotros tuvimos la gran posibilidad y el privilegio de crear bibliotecas populares. Yo creo que alguno, después de tantos años, aún debe mantener por lo menos el cacharrito ahí del mueble con los libros, que seguramente le habrá servido mucho en el futuro. Mira, es importante destacar lo que dice Hugo, porque había una gran preocupación de los sindicatos de la parte cultural, pero no solamente la cultura por educarse, sino que también una preocupación por que los obreros pudieran llegar a las universidades. Y así se hicieron también convenios ya con la Universidad Técnica en esos años, con la Universidad de Chile. De las industrias textiles de Sumar había una gran cantidad de obreros ya que estudiaban en la universidad para ser profesionales. Se implantó la sala de cuna, una hermosa sala de cuna para todas las mamitas. El bienestar social también se implantó. Se hacían préstamos, fuera del préstamo que a veces se conseguían en la oficina. Nosotros hacíamos préstamos al personal, y eso no lo descontábamos mensual, sino que parcelado. Y se hicieron hartas cosas bonitas, hartas cosas lindas que da pena estar aquí, tristeza, como se dice, por todo lo que se perdió. Y ahora ver cómo está la fábrica convertida en una chatarra, porque chatarra lo digo yo, que la arrendan galpones, vendieron toda la maquinaria, o sea, dan ganas de llorar, ¿viste? Dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar. En la nostalgia, por ejemplo, esta calle es Carlos Baldovino, en esa época se llamaba San Joaquín. Aquí estaba el cordón San Joaquín, cordón industrial San Joaquín, donde estaba Comandar y Sumar, Progreso. Y estas eran las calles de combate nuestras, pues estas eran los campos de combate que teníamos. Aquí salíamos nosotros a luchar contra los camioneros que se escondían en unas bodegas por ahí, escondiendo los camiones de la locomoción colectiva, los camiones que transportaban mercadería del sur hacia Santiago, estaban todos escondidos, y nosotros paralizábamos nuestras labores, sacábamos a los trabajadores de la calle y sacábamos los camiones a circulación, y aquí nos trenzábamos con los pacos en unas peleas interminables. Pero era parte de nuestro aporte a la sociedad. Nosotros, aparte de producir, teníamos también que lograr que todo funcionara. Desgraciadamente, muchos trabajadores o sindicatos apatronados como estos de los camioneros terminaban siendo financiados por manos ajenas, ¿no? Y luego entonces tenían mucho más poder que nosotros. Sin embargo, ahí está el aporte nuestro, entre las calles de combate, como dije, y que trae mucha nostalgia, mucha pena. Y hay sentimientos encontrados cuando uno vuelve a estos lugares como este, porque, como dice Alipo, hicimos tantas cosas bonitas, la sala cuna, las universidades para los trabajadores, todas las cosas que se nos ocurrían, nosotros las llevábamos a la práctica, teníamos la fuerza para eso, éramos muy jóvenes, pero también el sentimiento de rabia por haberlo perdido todo de una manera tan cruel, tan brutal. Había un conglomerado político muy fuerte como sector, como zona, muy preparado. Entonces estaban todos claritos. Entonces se desarrolló rápidamente el trabajo.
teníamos lo importante que era el local, teníamos la claridad política y había que organizarse. Y cómo se organizaba era hacer el trabajo justamente respondiendo a lo otro que estaba malo, ¿no? Que lo veíamos deficiente, hacerlo lo contrario, ser abierto y bien democrático y mostrar que el gobierno era de todos y no de algunos. Entonces se eligió un delegado por manzana, se hizo una asamblea en cada manzana de poblacional a la redonda y ellos, los pobladores, elegían un encargado, ¿ya? Por supuesto que nosotros idealmente teníamos organización política en la mayoría de los sectores. Quedaba un compañero de delegado de esa manzana. Y ese compañero delegado o delegada, mujer o hombre, hacía el trabajo, digamos, de inscribir puerta por puerta, el ofrecer esta canasta, este abastecimiento, ¿ya? Directo. Se le explicó a la gente de qué se trataba y todo, entonces se hizo la tarea. Puerta por puerta, se fue exigente en ese sentido porque queríamos demostrar una cara limpia, una cara honesta, una cara de un trabajo que era para todos los trabajadores y no para algunos. Entonces se hizo eso, se cumplió. Y este compañero se encontraban de repente, por supuesto, que no todos eran adeptos al gobierno, demócratas cristianos, que tenerlo claridad, eran los enemigos número uno en las poblaciones de la democracia cristiana. Como ellos tenían arraigo popular también, entonces eran los enemigos feroces, hasta disparos, digamos, de todo. Vivimos muchas cosas de ese tipo, de esa agresividad bélica, ¿ya? No solo de palabras y discusión, sino que bélica. Entonces se golpeaba, un demócrata cristiano salía, que era un puliento y todos los calificativos. Se le ponía la observación, la familia tanto, el número tanto, no acepta por esto. Llegamos a un de derecha también. ¿Qué es esto? Está por cual. O sea, todos los apetitos, todos los calificativos mismos por allá. Entonces, eso se excluía, pero se pasaba. Que eso era lo importante. Se golpeaba y se pasaba. Que ese fue lo primero que se indicó. No importa, lo vamos a encontrar con N cantidad de gente, pero hay que pasar. Que ellos sepan de que ellos se negaron a recibir esto que nosotros estábamos tratando de ayudar para abastecerse. Y se cumplió ese principio, ¿ya? Y así se hicieron en todas las manzanas. Lo otro hermoso que fue, y todo fue con colaboración, que es lo distinto de la sociedad hoy, que hoy día vivimos, porque esto hace ver las dos caras, de la de hoy y la de ayer. En ese tiempo toda la gente, todos los compañeros, amigos del partido, la población, gente que no tenía color político, sino que eran allendistas nomás, venían a colaborar y se ponían al servicio, sin pedir nada a cambio. Como diría, yo te hago esto, pero ¿cuánto me pagáis? ¿Cierto? Yo hago esto, pero que me dais un carguito para allá. Entonces, esa vez no, o sea, aquí era todo para todos, y nadie pedía nada, todos ponían. Y eso fue lo hermoso y lo que uno tiene la melancolía hasta el día de hoy, de que como la disposición de la gente a entregar esa camioneta que tú hablas de mi familia, mi padre, sin ser socialista ni nada, puso la camioneta porque sabía los objetivos que se estaban cumpliendo. Mi madre pasó los locales por otro lado, no importa, ella no, los recursos económicos no estaban ni ahí, así que era que saliera adelante todo bien. Y así en todos lados, no solo en esta experiencia propia que les estoy contando, sino que en todas las poblaciones pasó exactamente lo mismo. Y para ir a buscar la mercadería, aparte de tener ya la parte administrativa, anotaciones, la cantidad de familias, si había niños, si habían ancianos, cuántas personas por casa, porque había una canasta distinta a la otra, por esa causal depende de la cantidad de personas y la cantidad de niños lactantes, por ejemplo, en el caso de la leche, y personas de tercera edad también, en el caso de la leche. Se hacía, había que ir a buscar mercadería, ahí donde íbamos a los espejos nosotros. ¿Cómo la íbamos a buscar? Porque tareas y tareas, ustedes que están metidos en este cuento saben que todas las cosas funcionan con mucho esfuerzo, con mucha tarea, y de dónde sacamos los recursos. Entonces, camiones, necesitamos camionetas, camiones. Ahí nosotros veíamos Mopare, también se puso con gente que estaba vinculada con Mopare y eran compañeros nuestros, prestaban también sus vehículos. Y la juventud de la época, de todos los partidos que estaban, dispuestos a estas tareas, llegaron también, y eso fue hermoso, de que ellos se cuadraron con apoyar esta labor de poder abastecer el transporte.
se dio políticamente a través de los partidos políticos, ¿ya? Empezando por los socialistas, porque como te digo, el suplementero, que te estoy hablando, compañero, era socialista también, ¿ya? Y el grueso de ese trabajo lo hicieron, no porque yo sea socialista, ahora me da vergüenza decir, porque hoy día está en otra parada del partido. En ese tiempo los socialistas eran los que estaban respaldando a Concho, a Salvador Allende, porque era el compañero socialista también, el presidente. Entonces se hizo una reunión, incluso a nivel de Unidad Popular, porque ahí se intervino el MAPO, la Izquierda Cristiana, que llamaron también, ayudaron a llamar a la población, porque ellos también tenían su contacto con la gente, con la población. En Popular estaban los partidos también políticos, que estaban directamente vinculados con esto. Entonces es como que va bajando el chorreo, ¿no? Pero la tarea era para darle a la población, y en la población se hizo una asamblea porque los principios que nosotros, justamente el Partido Socialista, en Renca por lo menos, era que sea lo más transparente posible y no caer en las manipulaciones políticas. Aunque nosotros pudiéramos también sugerir de que los compañeros, si había gente nuestra o muy cercana a nosotros, ojalá pudieran ellos ser las personas, ¿ya? Proponer, qué sé yo. Pero la idea era que la gente participara, o sea, hubiera real participación. Y eso ayudó mucho a creer en esta organización. Pero también nos trajo muchos problemas con la otra parte política de esa época, que era la parte de la JAP, ¿ya? Porque como aparece esto de repente, de la noche a la mañana al lado, sin deshacer la JAP, ya no se anula la JAP, yo no la vi nunca que la hayan anulado. Entonces hubo un quiebre de base, digamos. Entonces el Partido Comunista llegó a llamar a los interventores de gobierno para trabajar, que cómo era posible que estaban en esta abastecimiento, y aparecía esto otro, y que lo podía hacer, o sea, toda la cosa legal que tenían ellos. Y se hicieron reuniones con el Partido Comunista, el Partido Socialista, o sea, y con los compañeros también de izquierda, algunos y otros que estaban también vinculados con nosotros para hacer el abastecimiento directo. Y se hicieron asambleas que llegaban al caos. Incluso el interventor estaba camuflado, era interventor que venía como Mapu y era comunista, ¿ya? Después lo supimos nosotros, no fue inmediatamente. Y qué pasaba es que ellos querían anular el abastecimiento directo, mantener ellos su hegemonía. Hubo una batalla campal ahí, una batalla campal que era con hechos físicos prácticamente. Esta cosa también es respuesta. Y ahí llegó la juventud del MIR, juventud socialista, se pasaron la olla, yo creo que estaban alerta, y se llenó el local con gente ya con brazalete incluso, eran bien agallados a defendernos, y por eso lo pasó a mayores. Y el interventor tuvo que parar la cuestión y no se la pudo, decir que se quedó en nada esa reunión. Y ahí murió todo. Y nosotros seguimos para adelante. Seguimos por la comuna, para adentro, Recabar, Renillanes, La Quebrada, Sarmiento, Los Negretes, se fue haciendo en todo, abastecimiento directo en todo, con este ejemplo que partió en la Fuente de los Ríos, con esa estructura. Pero vinculado con el Partido Socialista. Nosotros como organización socialista teníamos núcleos fuertes en todos esos sectores. Entonces hacemos reuniones con ellos para que echaran a andar el abastecimiento directo con estos principios. Y se podían hacer. En esos tiempos la gente nos apoyó mucho la población. O sea, nosotros teníamos el respaldo, yo diría casi un 70% de toda la comuna con nosotros. Toda la comuna estaba con nosotros. Y los únicos que no estaban con nosotros eran los demócratas cristianos que, como te digo, tiraban disparos cuando salíamos a la calle. Y el Partido Comunista con el celo político que tenían interno, ¿ya? Se restaban en ciertas formas, otros no, porque hay militantes que no obedecían tampoco esa estructura. Yo trabajé con militantes comunistas muy, y que hasta el día de hoy nunca lo olvido, ni su apellido ni nada, que es Lillo, el apellido Lillo, que yo después con los tiempos supe que lo habían expulsado del Partido Comunista, como lo habían expulsado a nosotros porque éramos de Mira y lo expulsaron del Partido Comunista porque habernos dado el apoyo, y trabajamos nosotros siempre con él, siempre, porque no solo el abastecimiento directo, hicimos muchas tareas en la comuna. Bueno, este abastecimiento directo fue enriquecido en el sentido de la solidaridad poblacional, porque como era en la población, venía la gente de la población a ayudar a entregar la mercadería, a ordenar la mercadería, porque el delegado entregaba
esa era la otra, la entrega era por manzana, por ejemplo la manzana 1. Y a la manzana 1 el delegado tenía que estar presente y él tenía ya el listado de la gente, a quién le correspondía esto, porque la mercadería había que pagarle también, porque nosotros tenemos que pagarle a la institución nacional, a los que estaban dándonos la mercadería. Se hacían una guía de despacho, de boletas, todo. Si no era así, te llevaste la mercadería. Había un control muy exhaustivo en eso. Por lo tanto, el delegado entregaba a toda su gente, iba llamando por lista, la gente ya sabía que a tal hora se le entregaba la mercadería. Después la manzana 2, la manzana 3 y sucesivamente. Entonces hubo un trabajo limpio. ¿Y qué ayudó? En que la gente tomó más confianza. ¿Y en qué ayudó? En que había un respaldo, que crecía el respaldo.